Pues vamos a empezar. Bueno, entonces, miren, entonces, como les decía, vamos a ver el oscilador armónico simple. Básicamente, el oscilador armónico simple lo puedo entender como un bloque que tiene una masa m conectado a un resorte que tiene una constante de elasticidad K. Y pues a ese bloque, por ejemplo, lo puedo jalar en esta dirección, ¿no? Lo puedo jalar en esta dirección y luego lo suelto. Entonces ese bloque se va a quedar oscilando con el resorte. Por cierto, una cosa que les quería decir es que yo he escuchado a gente pronunciar esta palabra de aquí, o sea, esta, pronunciarla como oscilador. Eso es incorrecto. Eso es un oscilador, así, como si tuviera una S nada más. Se dice oscilador nada más. Ok, bueno. Entonces, tengo, si entre la superficie y el bloque no hay fricción, entonces la única ecuación que me interesa es la del movimiento en la dirección en X. Entonces, pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este sistema y vamos a ver cómo se mueve, ¿no? Bueno, entonces, pues en primer lugar, entonces tengo el bloque. Tengo el bloque de masa M y este bloque tiene pues una serie de fuerzas que actúan sobre él, ¿no? Entonces, en primer lugar tengo la normal. En esta unidad voy a regresar al peso como W, ¿ok? Acuérdense que la unidad anterior el peso era P. En esta unidad el peso va a ser otra vez W porque ya no vamos a hablar del trabajo en esta unidad. Entonces, pues el peso originalmente se llama W. Entonces, bueno, entonces aparte tengo el peso y tengo la fuerza del resorte que, pues digamos que va en esta dirección. Y no se me tiene que olvidar que esta cosa se está acelerando en principio en la dirección X, aunque la aceleración va a estar cambiando de dirección, ¿ok? Entonces, la aceleración la tengo en esta dirección. Entonces, si escribo los vectores, entonces R va a ser igual a menos K por X por Y, donde X es la elongación del resorte. El peso es igual a menos mg por J. La normal es igual a N por J. Y la aceleración es igual a por I. ¿Ok? Entonces, aplico la segunda ley de Newton y la segunda ley de Newton dice que R más W más N es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Y entonces, menos Kx por I menos mg por J más N por J es igual a MA por I. ¿Ok? Y esta es la ecuación que me queda. Entonces, esta ecuación me la llevo a la siguiente hoja y vamos a analizarla un poquito mejor. Y van a ver que, pues, de esta ecuación justamente sale lo que es el oscilador armónico. Bueno, entonces, si de esta ecuación junto las i's con las i's y las jotas con las jotas, entonces lo que me queda es menos kx, que multiplica i, aquí va mg por j, entonces más mg, perdón, menos mg más n, aquí debería haber una j, por J es igual a masa por aceleración y para que no quede duda vamos a poner un 0J aquí. Entonces la primera ecuación que me queda es que menos K por X es igual a masa por aceleración. Esta es o sea, esto debe ser igual a esto. Y la segunda ecuación que me queda es que N es igual a mg, que de todos modos ya lo sabía.
como el bloque está sobre un plano horizontal y todo eso, entonces la frecuencia de oscilación es, o sea, eso no, o sea, n es igual a la masa por, o sea, el hecho de que la normal sea igual al peso, pues en este caso era obvio, esto ya lo habíamos discutido mucho, ¿no? Cuando no tengo ninguna otra fuerza en la dirección y cuando el plano no es inclinado, o sea, cuando es un plano horizontal, entonces la normal es igual al peso. Ok, bueno, pero realmente esta ecuación de aquí no me interesa. La ecuación que me interesa es esta de aquí. Entonces, vamos a analizar esa ecuación. Entonces, recuerden ustedes que para empezar, la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo. Y la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si yo sustituyo lo que es la velocidad en la ecuación para la aceleración, entonces la aceleración la puedo escribir como la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto, por definición, es la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Bueno, entonces, esta ecuación que me quedó aquí arriba, la puedo escribir como, o sea, utilizando esto que me acaba de salir, puedo escribir la ecuación de esta ecuación que tengo aquí. Entonces, fíjense que me queda masa por aceleración, pues es masa por la segunda derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado, es igual a menos k por x. Es lo que dice esta ecuación. Bueno, pues esta de aquí es una ecuación muy importante, porque esta de aquí es la ecuación diferencial. Esta, si se fijan, es una ecuación diferencial, porque lo que no conozco en esta ecuación es la x, ¿no? La x no la conozco. Pero fíjense que no está tan fácil, por así decirlo, despejar la x de esa ecuación, porque una de las x en esa ecuación está dentro de una segunda derivada. Entonces, no puedo despejarla, pues, así como despejo las variables en las expresiones algebraicas. Entonces, como en esta ecuación hay una segunda derivada de la x y también está la x, entonces a esta ecuación se le conoce como ecuación diferencial. Y de hecho, ustedes más adelante en su carrera van a tener que hacer un curso de ecuaciones diferenciales. No, pero esta se llama entonces es una ecuación diferencial. Y en este caso en particular, esta ecuación diferencial es la ecuación diferencial del oscilador armónico. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación diferencial del oscilador armónico. Bueno, entonces, pues como todavía no han llevado el curso de ecuaciones diferenciales, seguramente, bueno, puede que alguno ya lo haya llevado, pero es muy difícil. Entonces, pues todavía no saben cómo resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ponerla de la siguiente forma para que quede un poquito más clara. Y van a ver que esta en particular no es tan difícil de resolver. Entonces, tengo la masa por la segunda derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado igual a menos k por x. ¿Ok? Entonces, lo que queda claro es que la x, que es la posición del bloque o el ensanchamiento del resorte, o sea, qué tan estirado está el resorte, es es una función del tiempo, ¿no? Porque si le saco la segunda derivada, entonces, pues quiere decir que la x es una función del tiempo. Y entonces lo que esta función me está diciendo es que lo que esta función me está diciendo es que la posición del bloque
O sea, la posición en la que se encuentra el bloque va a depender del tiempo. O sea que si el bloque se mueve, o sea, el bloque va a estar en diferentes lugares según el tiempo, ¿no? Según el momento en el que se encuentre. Por ejemplo, si yo jalo el resorte, si vamos a suponer que en t igual a 0, aquí está el piso, ¿no? Y aquí está el bloque. Entonces vamos a suponer que en t igual a 0, el resorte está muy estirado y está así. Entonces, un instante después, el bloque pues va a estar aquí y el resorte va a estar menos estirado, ¿no? Y un instante después, el bloque va a estar aquí y va a estar menos estirado. Y una vez que el resorte se comprima, va a empujar al bloque hacia la derecha y entonces pues el bloque se va a regresar y eventualmente va a volver a llegar hasta este punto, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que la posición del bloque es variable, o sea que depende del tiempo. La forma matemática de decir eso es esta de aquí. Bueno, esta es una de las múltiples maneras de decirlo, que es que la función es que la posición X es una función del tiempo, ¿ok? La posición X del bloque depende del tiempo. Ok, bueno, entonces lo que dice está, entonces a ver, vamos a escribir esta ecuación de una manera un poco más sugerente. Entonces la m la paso para el otro lado y me queda menos k entre m por x de t. Entonces, lo que dice esta ecuación es que lo que tengo que buscar es una función del tiempo que si la derivo 2 veces, me vuelve a dar esa misma función del tiempo, pero multiplicada por una constante que es k entre m. Y adicionalmente hay un signo menos aquí. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la derivo 2 veces y me vuelve a dar la misma función. Entonces, aquí me vuelve a dar la misma función. Y aparte de que me vuelve a dar la misma función, esa función aparece multiplicada por una constante, que es toda esta cosa de aquí. O sea, toda esta cosa de aquí es esa constante. Y adicionalmente hay un signo menos aquí, que también es muy importante. Entonces, a ver, ¿qué función conocen ustedes que si la derivo 2 veces, me vuelve a dar la misma función, pero multiplicada por una constante y con el signo negativo? La del coseno. La del coseno, ajá. ¿Cuál otra? ¿Qué otra función conocen? Que si la derivan 2 veces, vuelve a dar esa misma función y con signo negativo. La del seno. El seno también, ¿verdad? Entonces pueden ser el seno o el coseno, ¿ok? Entonces pueden ustedes utilizar cualquiera de esas dos funciones. A ver, espérenme un segundito. Bueno. Entonces, déjenme, quiero cerciorarme de que estoy, aquí está. Quiero usar la misma notación que en el libro para que si ustedes leen en el libro, pues se encuentren con las mismas cosas que vienen en el libro. Entonces, permítame un momentito. Bueno, entonces pues eso es el oscilador armónico. Y a ver, permítame un segundito. Bueno, ahorita vamos a pasar a todo eso, nada más que sí me gustaría. Ok. Ven ya. Qué bueno que lo chequé porque me iba a equivocar. Entonces, entonces, lo que ustedes me decían es que el coseno es una buena alternativa, ¿verdad? Y si yo derivo 2 veces el coseno, me va a volver a salir la misma función con signo negativo,
y multiplicado por una constante. Entonces, vamos a escribir a x de t de esta manera muy particular. Entonces, vamos a escribirla como x de t igual a, y la voy a escribir de esta manera. A, donde A es una constante, por el coseno de una constante por el tiempo más otra constante. ¿Ok? Entonces, ahorita no se preocupen mucho de por qué puse todas esas constantes. Nada más el chiste es que esa ecuación que yo escribí ahí tiene que satisfacer la ecuación diferencial que escribí hace un momentito, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir si yo tengo la derivada con respecto a u del coseno de u, esto que me da? La derivada del coseno de u, Sería menos seno. menos seno de u, exactamente. No. Menos seno de u. ¿Y qué me pueden decir sobre la derivada del seno? Sería coseno de u. Es coseno de u, exactamente. Bueno, entonces vamos a sacar fíjense que aquí tengo que sacar la segunda derivada de x de t. Entonces vamos a empezar por la primera derivada de x de t. Entonces derivo x de t con respecto a t y entonces esto me queda como la derivada con respecto a t de a por el coseno de omega t más phi. Entonces, lo primero que ocurre es que la a sale de la derivada porque es una constante, entonces queda aquí afuera, ¿no? Y me queda la derivada con respecto a t del coseno de omega t más phi. Entonces, este tipo de derivadas se hacen con una cosa que se llama la regla de la cadena, que básicamente lo que quiere decir es que sustituyo el argumento de la función. Entonces, por ejemplo, aquí defino u igual a omega t más phi para que me quede como esta cosa que tengo aquí. Y lo que dice la regla de la cadena es que esto es igual a la derivada con respecto a u del coseno de u por la derivada de u con respecto a t, ¿no? Esa es la regla de la cadena. Si no lo vieron en la prepa, pues ya lo verán en cálculo diferencial. Bueno, entonces esto de aquí se conoce como regla de la cadena. Entonces, pues, si derivo primero la derivada de u, de coseno de u con respecto a u, pues ya habíamos visto que eso me daba menos el seno de u. Entonces aquí tengo menos el seno de u, ¿ok? Que esto es la derivada del coseno de u. Vamos a ponerlo aquí abajo para que vean qué es qué en cada caso. Entonces tienen a por menos el seno de u. Y la derivada de u con respecto a t es la derivada con respecto a t de u, pero acuérdense que u era omega t más phi. Entonces aquí tengo omega t más phi, ¿ok? Y entonces tengo la derivada de x de t con respecto a t, que es igual a esta cosa. Entonces vamos a volver a escribirlo aquí. Bueno, entonces, pues eso es lo que tengo hasta ahora. Ok, y vamos a... Entonces, vamos a seguir trabajando con esta cosa de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues el menos, este menos de aquí lo puedo sacar hasta afuera. Y aquí el seno de u, pues es el seno de omega t más phi. Y la derivada de omega t más phi, ¿a qué será igual? Si omega y phi son constantes. Solo quedaría t. T No, a por ver. omega. Solo queda omega, ¿no? Omega nada más, exactamente. La derivada con respecto a t de omega t más phi es la derivada
de omega t con respecto a t más la derivada de phi con respecto a t. Como phi es una constante, la derivada de una constante es 0 y la derivada de omega t con respecto a t es igual a la de omega, sale porque es una constante, y la derivada de t con respecto a t es igual a 1, entonces me queda omega. O sea que aquí me queda omega, ¿ok? Bueno, entonces fíjense que pues no solo saqué la primera derivada, sino que tengo un resultado que me sirve, que es que tengo la velocidad, porque acuérdense que habíamos dicho que la velocidad era igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, esto quiere decir que la velocidad es menos a por omega por el seno de omega t más phi, ¿no? Entonces, ya tengo la primera derivada y tengo la velocidad por el mismo precio, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a sacar la segunda derivada, porque la segunda derivada es lo que necesito para meter esto adentro de la ecuación. Entonces, la segunda derivada de x de t, que es, acuérdense que es lo que tengo que meter en la ecuación diferencial del oscilador armónico. Entonces, quiere decir que es la derivada con respecto a t de la derivada con respecto a t de x de t, ¿no? Esa es la definición de lo que es segunda derivada. Entonces, aquí esto quiere decir que lo que tengo que hacer es sacar la derivada con respecto a t de menos a por omega por el seno de omega t más phi, ¿no? Tengo que sacar esta derivada. Bueno, entonces, otra vez, en primer lugar, me doy cuenta que estas dos cosas de aquí son constantes, el menos también, entonces todo esto lo puedo sacar de la derivada y lo que me queda es menos a por omega por la derivada con respecto a t por la derivada del seno de omega t más phi. Bueno, entonces la derivada con respecto a t del seno de omega t más phi también lo hago utilizando la regla de la cadena, ¿no? Entonces, en la regla de la cadena otra vez hago u igual a omega t más phi. Aquí me queda menos a por omega, y entonces esta derivada del seno de t con respecto a t se convierte en la derivada del seno de u con respecto a u por la derivada de u con respecto a t. Y entonces, pues la derivada del seno de u con respecto a u, ¿a qué era? A ver, ¿alguien me puede decir? Era el coseno. Era el coseno, ¿verdad? Entonces esto es el coseno de u con el mismo signo, ¿verdad? Y por la derivada de u con respecto a t, pero pues la derivada de u con respecto a t ya la teníamos, era omega, ¿no? Acuérdense que la derivada de u con respecto a t era omega, entonces aquí tienen omega, ¿no? Y entonces, ya sustituyendo, pues tienen menos a por omega al cuadrado, porque pues aquí tienen una y aquí tienen otra, omega, tienen dos omegas, y tienen el coseno de u, y el coseno de u es omega t más phi. ¿Ok? Entonces, ya tengo la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, entonces ya tengo la primera y la segunda derivada, pues vamos a aprovechar para, vamos a ponerlo todo, vamos a repetirlo, aunque, pues ni modo, ¿no? Que sea un poco repetitivo, preferible tener todo, bien claro, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la posición del oscilador armónico que coincide con el estiramiento del resorte, es igual a por el coseno de omega t más phi, y la primera derivada que coincide con la velocidad, ¿no? Esta primera derivada que coincide con la velocidad es igual a menos a por omega por el seno de omega t más phi. Y la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es igual a menos a por omega al cuadrado
por el coseno de omega t más phi. Entonces, acuérdense que la ecuación diferencial del oscilador armónico, habíamos dicho que era, o sea, la que salía de la segunda ley de Newton, bueno, tenía esta forma. Y esto es igual a menos k entre m por x de t. Entonces, fíjense que esta ecuación que tengo aquí tiene, esta última ecuación que tengo aquí, pues tiene totalmente la forma de esta ecuación de aquí, porque de la de abajo, ¿no? Porque, fíjense, la segunda derivada de x con respecto a t al cuadrado, vamos a escribirla como lo que es, ¿no? Entonces, la segunda derivada es esto. Esta es la segunda derivada. Y esta es la x de t. Entonces, la x de t la sustituyo aquí. Entonces, fíjense lo que me queda. Me queda que menos a por omega al cuadrado por el coseno de omega t más phi, ¿no? Que es, esto es la segunda derivada, es igual a menos k entre m por la x de t, que es a por el coseno de omega t más phi. Entonces, como pueden ver, lo que tengo a la izquierda y lo que tengo a la derecha se parecen mucho. De hecho, podría dividir ambos lados de la ecuación entre a por coseno de omega t más phi, y lo que me quedaría es que omega al cuadrado es igual a k entre m. ¿Ok? Y entonces de aquí sale que omega es igual a la raíz de k entre m. Y esta ecuación que me acaba de salir de que omega es igual a... O sea, entonces aquí, a ver, aquí pasaron dos cosas importantes para que no se nos pierda. La primera de esas cosas importantes es que, pues encontramos que coseno de omega t más phi multiplicado por a, o sea, esta cosa de aquí, es efectivamente la solución del oscilador armónico, de la ecuación diferencial del oscilador armónico. Porque si lo derivo dos veces, me da una constante multiplicada por la x de t. Fíjense que esto de aquí es como la x de t, ¿no? Esto de aquí es justamente la x de t. Y esto de aquí es la segunda derivada de la x de t con respecto a t al cuadrado. ¿Ok? Entonces, igual y creo que es más, creo que es más claro si lo ponemos así. Esta derivada de aquí es esto, y esto de aquí es esto de aquí, ¿no? Bueno, entonces lo primero es que encontramos la solución de la ecuación diferencial del oscilador armónico, y lo segundo es que encontramos cuánto vale esta cosa de aquí. Bueno, esta cosa de aquí se llama, es la, acuérdense que en el movimiento, en el movimiento circular eso se llama frecuencia angular, ¿no? Y en el movimiento circular eso se llama velocidad angular, perdón. Entonces, en este caso lo vamos a llamar frecuencia angular por motivos que ahorita van a ser claros, o sea, que van a ser claros para ustedes en un momentito más. Entonces, esta cosa de aquí se llama frecuencia angular. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver si tengo todas si tengo todo lo que... Ok, bueno, entonces, a ver, vamos, ahorita, o sea, vamos a hacer la gráfica del coseno, con matemática, pues, ¿no? El programita que ustedes pueden descargar de la red, como son alumnos de la UAM, pueden descargarlo, pueden descargarlo de la red, y la UAM les da una licencia gratuita, ¿no? Por ser alumnos de la UAM. Entonces, pero primero, antes de que pase nada, me gustaría que hiciéramos la gráfica del coseno, la hiciéramos a mano y ustedes me ayudaran a hacerla, para que entiendan de dónde proviene la gráfica del coseno. Entonces, vamos a hacer la gráfica del coseno, y ahorita la hacemos en la computadora. Entonces, pues vamos a poner nuestros ejes coordenados. Entonces, vamos a poner
nuestros hay ejes coordenados otra vez. A ver, entonces, este es mi eje X. Bueno, este es el eje del tiempo, ¿no? Y luego vamos a dibujar el eje de la X. Ahora sí, este va a ser el eje de la posición. Entonces vamos a ponerlo así porque queremos que va a haber varios valores que nos van a tener que salir. Entonces, a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, hasta aquí, ¿ok? Entonces, a ver, primero que nada, ¿cuánto vale el coseno? O sea, vamos a dibujar el coseno de U, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la gráfica de la función, vamos a hacer la gráfica de la función coseno de U. Entonces, aquí graficamos el coseno de U y este eje de aquí va a ser la U, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cuánto vale coseno de 0? 1. 1. Entonces, digamos que el 1 es aquí, entonces este es el 1 y ese es el coseno de 1. Entonces, ahora vámonos hasta pi medios. Entonces, para eso, a ver, vamos a dibujar una línea vertical y digamos que esto es pi medios, pero vamos a hacerla en azul y luego... que la canción, a ver. Entonces, vamos a poner otra aquí y luego esta de aquí vamos a ponerla por aquí arriba. Ok, entonces, más o menos, ¿no? Bueno, entonces, aquí tengo el 1, ese es el 1. Y, a ver, quiero otro color que no se confunda. Y entonces, vamos a dibujar una línea horizontal aquí en el 1. Entonces, aquí vamos a dibujar una línea horizontal en el 1 y vamos a cambiarle el color para que no se nos haga bolas con lo demás. Y vamos a dibujar otra línea aquí que más o menos debería estar por aquí, ¿ok? Entonces, si quieren, a ver, vamos a que esto llegue nada más para que quede un poquito más prolijo. Ahorita lo hacemos, les digo que ahorita lo hacemos en la computadora y nos va a salir mucho más bonito, pero aún así, sí me gustaría que lo hiciéramos aquí, ¿no? A mano. Entonces, ya me dijeron que, bueno, ya me valen los colores. Entonces, a ver, vamos a suponer que, entonces me dijeron que aquí estoy 0 y ahora yo quiero pi medios, ¿no? Entonces aquí U es igual a pi medios porque este es el eje U. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios? 0. 0, exactamente. Bueno, y aquí yo quiero que U sea igual a 3 pi medios. O sea, les estoy preguntando en radianes, ¿verdad? Y entonces pi medios es 90 grados y 3 pi medios, perdón, aquí quiero que sea pi, nada más, me equivoqué. Aquí es pi, nada más. Entonces, Es -1. -1, exactamente. Entonces estoy aquí en -1 y aquí estoy en U igual a 3 pi medios. Entonces, 3 pi medios. Entonces, U igual a pi, esto es como 180 grados, esto es como 90 grados y esto de aquí sería como 270 grados, ¿no? Entonces, ¿y cuánto vale el coseno en 2 pi? De hecho, ese Es 1. es 1, ¿verdad? Porque es igualito que el caso en el que U vale 0, ¿no? Entonces, a ver, y en 3 pi medios, perdón, aquí ya no me dijeron.
¿Cuánto vale el coseno de 3 pi medios? Ahí creo que 0, ¿no, profe? 0, exactamente. Entonces, el coseno de 3 pi medios es 0. Entonces, aquí vuelven a tener 0. Y el coseno de 2 pi, como me acaban de decir, es 1, ¿no? Entonces, la función coseno es así, más o menos. Y luego aquí vuelve a subir. Bueno, ahorita en la computadora me va a salir mejor, ¿no? No, me quedó espantoso, qué bárbaro. A ver, entonces, esto es más o menos así. Entonces, esta es la función coseno, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría si me sigo? O sea, si me sigo. O sea, si me sigo dibujando la función coseno hacia la derecha. O sea, por ejemplo, ajá, Se repiten el mismo patrón de valores, ¿no? se repite el mismo 0 patrón menos de 1, valores, 0. exactamente. Muy bien. Entonces, de hecho, por suerte no lo tengo que volver a hacer. Este patrón de valores se repite otra vez, ¿ok? Entonces, esto se repetiría otra vez más del otro lado y entonces yo podría copiar estas líneas, ¿no? Aquí arriba. Ay, qué basura esto, ¿eh? Bueno, entonces aquí tengo otra línea de estas. Esta línea la podemos extender. Y entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál sería el... Pues esta lámina la voy a hacer un poquito más grande que las demás para que me quepa todo. Entonces, ahí. Entonces, a ver, necesito otra más o menos aquí. Necesito otra más o menos aquí. Y necesito otra más o menos aquí, ¿no? Y podemos extender esta un poquito más para que se vea bien. Y entonces esta es la U, ¿ok? Esta es la variable U que estoy dibujando aquí. Ok, entonces el coseno aquí vale 1, ¿no? Este es el 1. Este es el menos 1. Y el coseno es una función que oscila entre esos dos valores, ¿ok? Y a ver, entonces aquí es U igual a 2pi. ¿Y aquí cuánto será? 5 pi 5 medios. medios de pi. 5 pi medios, muy bien. ¿Y aquí? 3 pi. 3 pi, ajá. ¿Y aquí? 7 pi medios. Igual a 7 pi medios. ¿Y aquí? 4 pi. 4 pi, exactamente. O sea que, bueno, entonces, ahora imagínense que en lugar de poner la función coseno de U, pongo la función coseno de omega t. ¿Ok? Que es parecida a la que tenía hace un momentito. Acuérdense que vamos a poner una nubecita aquí que tenga el coseno de omega t más phi para que lo recuerden, que era la solución del oscilador armónico. Entonces ahora piensen que en lugar de tener coseno de U, tenemos coseno omega t. Entonces, en este punto, entonces, a ver, no es lo que quería. Entonces, coseno omega t, o sea, si aquí U es pi medios, entonces eso quiere decir que en este lugar el tiempo es igual a pi entre 2 omega, porque lo único que hice fue despejar la omega, ¿no? Si U es igual a omega t y U es igual a pi medios, o sea, me refiero a este lugar de aquí, entonces, a ver, déjenme, igual y esto sería mejor que lo pusiera aquí abajo para que vean que me refiero a eso. Entonces, eso quiere decir que si despejo el tiempo aquí, lo que me va a quedar es que t es igual a pi entre 2 omega. Y en este lugar, t va a ser igual a pi entre omega.
y aquí en este lugar t va a ser igual a 3pi sobre 2 omega, y aquí t va a ser igual a 2pi sobre omega, y aquí vamos a poner una marca de que ese es un tiempo muy especial, ahorita vemos por qué, y en este lugar tenemos que t es igual a 5pi entre 2 omega, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, estos son los tiempos que tengo aquí. Bueno, entonces, lo que estamos... Entonces, fíjense que de aquí puedo aprender mucho sobre esta función. Bueno, entonces vamos a... Déjenme copiar esto completito. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, o está todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense cómo de a poquito estoy convirtiendo esta ecuación en o sea, cómo estoy convirtiendo de a poquito al coseno en lo que tenía para en la solución para el oscilador armónico, ¿no? Bueno, entonces, déjenme copiar todo esto y vamos a llevarlo a la página siguiente, porque le voy a hacer algunas cosas más para que vean cómo esto se convierte en la solución del oscilador armónico, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, me voy a... O sea, ya se entendió que esta cosa se repite otra vez, ¿no? Y no solo eso, sino que o sea, y si yo me siguiera de largo, pues se repetiría todavía más y así, ¿no? O sea, no hay no hay ningún misterio, ¿no? Esto se repite hasta el infinito, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, déjenme acortar esta línea de aquí. Entonces, esta línea nada más quiero que llegue hasta aquí. Esta línea de aquí quiero que llegue, no. A ver, entonces, esta línea quiero que llegue nada más hasta aquí. De hecho, hasta aquí nada más. Y yo creo que con esto ya la podemos armar bastante bien. Entonces... Ok, entonces esto es lo que tenía hace un momentito. Y vamos a cerrar esta imagen también un poquito. Fantástico. Entonces, ahora tengo esta gráfica. Bueno, a ver, ¿quién me podría decir? O sea, ¿qué pasa si en este caso, entonces yo ya dije que esto ya es el coseno de omega t? ¿Qué pasa si lo multiplico por una constante a? Entonces, ¿cuánto valdría esta función en este lugar? En lugar de 1. Sería A1, A por A por 1. A por Hay que ir 1, ¿no? aumentando. ¿Y Ajá. cuánto da A por 1? A A. ¿Y aquí abajo cuánto daría? menos A. Menos A, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces fíjense que ya tengo varias cosas. Entonces, por ejemplo, entonces yo les decía que este tiempo es muy especial, porque este tiempo lo que significa es que el oscilador armónico llega al mismo lugar del que partió. Fíjense cómo está llegando al mismo valor. Aquí llega al mismo valor y se repite. Entonces, ese tiempo de ahí se conoce con el nombre de periodo y se denota por la letra T mayúscula. ¿Ok? Entonces, T mayúscula es igual a 2pi sobre omega y esto se llama periodo. ¿Ok? Y es el tiempo que le toma al oscilador armónico regresar al mismo lugar. ¿Ok? Entonces, cuando el oscilador describe un periodo,
lo que está ocurriendo es que el oscilador armónico llegó al mismo lugar en el que empezó. Bueno, fíjense que ese periodo este no es el único lugar en el que lo puedo medir. O sea, recuerden que esto se repetía así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo partir de este punto y puedo llegar hasta ese mismo punto aquí, ¿no? Y el tiempo que hay entre este punto y este punto también es un periodo, ¿no? Porque es el tiempo que tardó en regresar al mismo lugar. Entonces, eso me da un periodo. Y fíjense que el periodo y la frecuencia angular están relacionados de esta manera. Entonces, ya tienen dos ecuaciones muy importantes. O sea, ya saben cómo se relaciona esta omega, ¿no? Que era la raíz de K entre M, con el periodo. Entonces, si ustedes conocen la masa del objeto y conocen la constante de elasticidad, conocen el tiempo en el que el oscilador armónico va a regresar al mismo lugar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto está muy bien. Y ahora me gustaría que nos concentráramos en esta A que tenemos aquí y esta menos A. Fíjense que el oscilador armónico, si yo dibujo la masa, entonces acuérdense que estaba el piso así, bueno, estaba el piso y estaba el bloque, ¿no? Entonces lo que dice esta ecuación es que si yo tengo el 0 aquí, si esta es la X, esta de aquí es la X, entonces hay un momento en el que el bloque pasa por el 0. Cuando el bloque pasa por el 0 es aquí y aquí, pasa dos veces, una de ida y otra de regreso. Va a haber un momento en el que el bloque va a estar en la posición A y va a haber otro momento en el que el bloque va a estar en la posición menos A, ¿no? Y cuando esté en la posición A, pues va a estar aquí, y cuando esté en la posición menos A, va a estar aquí, ¿no? O sea que este punto de aquí corresponde con el oscilador armónico en ese momento. Y este punto de aquí corresponde con el oscilador armónico en este momento. Y este punto de aquí corresponde con el oscilador armónico en este momento. Vamos a... y este punto y este otro punto corresponden con este instante aquí. Y el resto del tiempo el oscilador armónico pues va a estar por aquí en medio, ¿no? Se va a mover un poquito hacia la derecha, en fin. Por ejemplo, este punto de aquí pues más bien corresponde, por ejemplo, con este instante y con este instante de aquí, ¿no? Cualquiera de los dos coinciden con este instante y este de aquí pues con este de aquí, ¿no? Bueno, entonces está más o menos fácil qué es lo que quiere decir cada una de esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer una, bueno, de lo que no hemos hablado, bueno, de hecho, no hemos hablado de esta A, iba a hablar de la A, pero se me fue el avión. Entonces, esta A lleva el nombre de amplitud, ¿ok? Y es la amplitud porque me dice cuál es la amplitud del movimiento del oscilador armónico. O sea, si se fijan, el tamaño desde el punto más extremo hacia la derecha hasta el punto más extremo hacia la izquierda, la distancia de esto es 2A. Entonces, la A lo que me mide es la amplitud del movimiento del oscilador armónico. Y por eso se llama, amplitud esa cantidad, ¿no? ¿Alguien me podría decir en qué unidades debería estar esa A? En metros. En metros, ¿verdad? Exactamente. La A, que es la amplitud, debería estar en metros. Muy bien. Bueno, entonces, nada más me gustaría hacer fíjense, ahorita lo vemos en matemática, pero a ver, ¿qué pasaría si yo cambio la phi? O sea, acuérdense que aquí, acuérdense otra vez, ponemos la nubecita de que nos acordamos, ¿no? De que la solución en realidad es
A por el coseno de omega t más phi. Entonces, ya vi lo que quiere decir la omega. La omega lo que me controla es cuánto tiempo me voy a tardar en llegar cuánto tiempo va a tardar en repetirse el movimiento del oscilador armónico. La A ya vimos que lo que me va a decir es la amplitud del movimiento del oscilador armónico. Y esta cosa que tengo aquí, esta variable, esa letra griega que se llama phi, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que hará esa phi? ¿Es donde vamos a empezar, no, profesor? ¿Nos muevo a la derecha o a la izquierda en dado caso? Si sea positivo o Exactamente. negativo. Lo que hace la phi es moverme la gráfica del coseno hacia la derecha si la phi es negativa y hacia la izquierda si la phi es positiva. Eso lo vamos a ver con más claridad ahorita en el programa de matemática que hice para que lo puedan ver. Bueno, pero entonces vamos a aprovechar que ya estamos ahí vamos a aprovechar que ya estamos ahí para hacer una cosa más. Fíjense que el oscilador armónico puede tener condiciones iniciales. O sea, eso quiere decir que inicialmente puede estar en alguna posición dada, ¿no? En t igual a 0, cuando yo echo a andar el cronómetro, el oscilador, o sea, la masa, puede encontrarse, por ejemplo, en alguna posición y en esa posición puede tener alguna velocidad, ¿no? O sea, puede tener tantos metros sobre segundo y estar a tantos metros del origen, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver qué relación hay entre todos los parámetros del oscilador armónico y vamos a ver qué relación hay con las condiciones iniciales. Bueno, entonces otra vez dibujamos el oscilador. Entonces, vamos a suponer que el bloque, que el bloquecito anda por aquí, en algún lugar. Entonces, el bloquecito anda por ahí, ¿no? Ese es el bloque. Y entonces habíamos dicho que teníamos ejes de coordenadas. Entonces, pues este de aquí sería el eje X. Este sería el eje X, que bueno, la X es una función del tiempo, ¿no? Pero aquí estoy dibujando al cubito en su posición, digamos, inicial, ¿no? Entonces, mejor lo voy a traer un poquito más para acá y digamos que hay otro eje aquí que quién sabe cuál es, pero la cosa es que de este lado la X es positiva. Entonces, esta de aquí es la posición inicial del oscilador armónico, ¿no? Esta va a ser la posición inicial del oscilador armónico. Y aparte, el oscilador armónico inicialmente puede tener alguna velocidad. Entonces, esta es la posición inicial del oscilador armónico y esta es su velocidad inicial. Entonces, quiero saber cómo se relacionan esas cantidades del oscilador armónico con cómo se relacionan con los otros parámetros del oscilador. Bueno, entonces, fíjense que X0 es la posición inicial, o sea, que quiere decir que es la X cuando el tiempo es igual a 0, ¿no? Este 0 aquí quiere decir que t es igual a 0. Entonces, si yo sustituyo en la ecuación para el oscilador armónico, aquí me queda A por el coseno de omega por t, pero si t vale 0, entonces aquí es omega por 0 más phi, y entonces esto me da A por el coseno de phi, ¿ok? Bueno, esta es la letra griega phi, pero cuando se habla del oscilador armónico se dice que esta es la fase del oscilador armónico. Fase, ¿ok? Bueno, y esta es la posición inicial, que es A coseno de phi, ¿no? Entonces, esta ecuación es muy importante. X0 igual a por el coseno de phi. O sea que la fase
está relacionada con la posición inicial del oscilador armónico. Bueno, ahora vamos por la velocidad inicial. La velocidad inicial del oscilador armónico es la velocidad en el tiempo igual a 0. Y acuérdense que la velocidad era menos a por omega por el seno de omega, y en este caso pues tengo que poner 0 también porque estoy diciendo que es 0, y entonces aquí me queda menos a por omega por el seno de phi. Entonces, otro resultado importante es que la velocidad inicial es menos a por omega por el seno de phi. Ok, entonces, lo primero que puedo hacer es dividir B0 entre X0. Ahorita van a ver por qué. Y si yo divido B0 entre X0, lo que me queda es menos A omega por el seno de phi entre A por el coseno de phi. Y entonces esto es igual, fíjense que la A se va y la omega se queda. Entonces me queda menos omega por menos omega por seno de phi entre coseno de phi. A ver, ¿alguien sabe cuánto da seno de phi entre coseno de phi? Tangente. Tangente, exactamente. Entonces lo que nos queda aquí es que B0 entre X0 es igual a menos omega por la tangente de phi. Y finalmente podemos despejar y nos queda que la tangente de phi es igual a menos B0 entre X0 por omega, ¿no? Y esta relación de aquí es muy importante porque lo que nos dice es cómo se relacionan las condiciones iniciales, cómo se relacionan las condiciones iniciales con la fase. Entonces, como decía Leonardo hace un rato, la fase está relacionada con dónde empieza el oscilador armónico. Entonces, fíjense aquí que la fase está relacionada con dónde empieza el oscilador armónico. Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo está relacionada la fase con el, ¿cómo era? Command Shift 4. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan las condiciones iniciales con la amplitud. Entonces, recuerden ustedes que teníamos que X0 era igual a A por el coseno de phi y teníamos que B0 es igual a menos A por omega por el seno de phi. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En esta ecuación vamos a pasar la A, vamos a pasar vamos a pasar la A dividiendo para acá. Entonces me queda X0 entre A igual a coseno de phi. Y de este lado vamos a pasar la A omega. Entonces aquí me queda B0 entre A omega igual al seno de phi con signo negativo. Y ahora elevamos al cuadrado estas dos expresiones. Entonces aquí me queda X0 al cuadrado entre A al cuadrado igual a coseno al cuadrado de phi. Y de este lado me queda B0 al cuadrado entre A cuadrada omega cuadrado igual a seno al cuadrado de phi. Pero acuérdense que hay una famosísima identidad trigonométrica que dice que el seno al cuadrado de un ángulo, el que sea, más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Entonces, de esta identidad, pues puedo sumar estas dos cosas de aquí. Entonces me queda que X0 al cuadrado entre A cuadrada más B0 al cuadrado entre A cuadrada por omega al cuadrado es igual a 1. Y
puedo multiplicar por a cuadrado por a cuadrada los dos lados de esta ecuación y me queda otro resultado importantísimo, que es que x0 al cuadrado más b0 al cuadrado entre omega al cuadrado es igual a cuadrada. ¿Ok? Y esta relación de aquí es muy, pero muy importante. Porque si se fijan, lo que me dice esta relación es cómo están conectadas la posición y la velocidad inicial con la amplitud de oscilación. Bueno, fíjense que realmente esto de aquí no tiene ningún misterio. Déjenme mostrarles por qué no tiene ningún misterio. Entonces vamos a rápidamente, y ahorita ustedes me van a decir qué quiere de qué está hablando en realidad esa ecuación. Bueno, esa ecuación es muy importante, como ya les dije, pero de todos modos yo quiero que me digan qué es lo que me está diciendo esa ecuación. Entonces, partamos de esa ecuación. Entonces tienen x0 al cuadrado más b0 al cuadrado sobre omega al cuadrado. Y esto les da a cuadrada. Bueno, entonces ahora quiero multiplicar los dos lados de esta ecuación por omega al cuadrado. Entonces, de este lado me queda omega al cuadrado por x0 al cuadrado, más omega al cuadrado con omega al cuadrado se cancela, y aquí me queda b0 al cuadrado, y de este lado me queda omega al cuadrado por a cuadrada. Y ahora vamos a reemplazar lo que es la omega al cuadrado, ¿no? Omega al cuadrado, ¿a qué sería igual de todo lo que hemos visto ahorita? Sería a K sobre M. K sobre M. Entonces aquí me queda K sobre M por x0 al cuadrado más, más nada, aquí no va nada, más b0 al cuadrado igual a K sobre M por a al cuadrado. Bueno, y si multiplico toda esta ecuación por m, y me queda k por x0 al cuadrado más m por b0 al cuadrado igual a k por a al cuadrado, y luego pues puedo multiplicar esto todo por 1/2. A ver, ¿quién me puede decir qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? La deformación del resorte. Es la deformación de un resorte, pero en particular que era 1/2 de k por x. Sería la energía potencial del resorte, ¿no? Es la energía potencial del resorte. ¿Y esta cosa de aquí qué es? La energía cinética. La energía cinética. Ajá, energía cinética. ¿Y esto de aquí qué será? ¿Eso tiene que ver con la amplitud? Tiene que ver con la amplitud, pero ¿qué energía? O sea, si esto es una energía y esto es una energía, esto tiene que ser una energía, ¿no? ¿Sería la energía, trabajo no conservativo, algo así? No. ¿La energía mecánica? La energía mecánica, exactamente. Es la energía mecánica total que tiene el sistema. ¿Por qué? Bueno, porque en este momento, en el momento inicial, el cubo puede estar en la posición x0 y tener una velocidad v0, ¿verdad? Entonces tiene una posición, tiene una energía debido al resorte, que es un medio de k por x0 al cuadrado. Y tiene una energía cinética que está dada por esta velocidad. Pero lo más lejos que va a llegar este resorte, lo más lejos que puede llegar este resorte, es hasta la amplitud, ¿verdad? Que habíamos quedado que acuérdense que en la gráfica, la amplitud era el lugar más lejano al que podía llegar el resorte. Entonces aquí x es igual a y aquí x es igual a x0. Entonces, esto quiere decir que ¿cuánto vale la velocidad en este punto? Cero. Cero, exactamente. Entonces, la energía cinética por eso no aparece en esta expresión. Entonces, esta de aquí es la energía mecánica del sistema. O sea, es la energía total que tiene el sistema. Es la máxima energía potencial o cinética que puede tener el sistema. ¿Ok? Por eso es similar a la energía
Potencial, ¿no? Se parece a Es la... el- Exacto, de hecho, esta de aquí es la energía potencial, pero cuando te encuentras en este extremo de aquí, Cuando ya estás hasta el final. cuando ya estás hasta la derecha, pues. Bueno, entonces, eso es lo que quiere decir esa expresión. Bueno, entonces, pues, digamos que el... Ok, entonces vamos a pasarnos al programa de matemática y vamos a ver qué nos dice el programa de matemáticas sobre el oscilador armónico. O sea, vamos a jugar un poquito con él. Se los voy a subir a la clase de hoy, se los subo en PDF y se los subo en matemática y pues si ustedes deciden instalar matemática en su computadora, pues lo pueden probar. Y si no, pues no y ya, ¿no? Bueno, ok. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo en esta primera parte del programa es darle valores a las variables. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy dando una frecuencia angular. En este caso, omega es igual a 3. La fase es igual a 0 y la amplitud es igual a 5. ¿Ok? Y por esto no se preocupen, nada más es el tamaño de la fuente con la que imprime los valores de estas cosas. Este comando de aquí, no se preocupen por él, es a ver, déjenme, este comando de aquí, ahorita, si quieren vamos a hacer miren, vamos a hacer un paso intermedio. Voy a hacer otro, entonces voy a graficar la x de t y la voy a graficar entre 0 y 2pi sobre omega, ¿ok? Entonces, si yo corro esa línea en matemática, ay, me faltó ponerle la t aquí. Entonces, si yo corro este programa en matemática, pues me sale esta gráfica, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, 2pi entre omega es el periodo, o sea que el periodo de esta cosa es hasta aquí. Y si yo multiplico esto por 6, por ejemplo, lo que se va a ver son todas las oscilaciones que hace el oscilador, ¿no? Entonces, eso es lo único que está pasando. Bueno, entonces, con esta misma idea podemos graficar la velocidad, por ejemplo. Vamos a graficar la velocidad, que esa no la hicimos, pero la podemos ver aquí. Vamos a escribir la velocidad en este caso. Entonces, acuérdense que la velocidad era menos omega por esto, ¿verdad? Y, no, aquí, a ver, perdón, aquí me equivoqué. Esto es coseno, entonces es así, ¿no? Ahora, entonces fíjense, la amplitud llega hasta 5. De hecho, aquí 6 es demasiado. Vamos a ponerle un 2 para que vean cómo se repite un par de veces. Y aquí vamos a hacer lo mismo con la velocidad. La velocidad sí es seno, ¿verdad? Entonces, menos omega por a, y aquí le ponemos, entonces, plot de la velocidad, que es b de t, coma, y le ponemos el mismo rango que aquí arriba, ¿ok? Entonces, ahí está la velocidad, que la vamos a graficar en el mismo rango. Entonces, fíjense cómo la velocidad, como es una función seno, empieza en 0 y vuelve a terminar en 0 después de 2 periodos, ¿no? Bueno, y una cosa que podemos probar aquí para darnos una idea de qué ocurre es qué pasa si cambio la fase. Entonces, si a la fase le pongo 0.1, fíjense que se corrió, vamos a ponerle 0.5 para que se vea bien. Fíjense que se corre hacia la izquierda, ¿no? 0.5, y si le pongo menos 0.5, se corre hacia la derecha. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden jugar. Bueno, entonces aquí también, ¿no? Si le pongo 0.5 a la fase, entonces se corre hacia la izquierda, y si le pongo menos 0.5, se corre hacia la derecha. ¿Ok?
Entonces ahí ustedes pueden jugar con esas cosas. Bueno, entonces aquí tengo un diagrama más completo de cómo es la posición. Entonces fíjense cómo aquí tengo bueno, aquí fíjense que el comando es básicamente lo mismo, ¿no? Estoy graficando la X de T y casi todo lo demás que puse aquí es para que la gráfica se vea bonita, ¿no? Grafiqué una línea de color naranja en el 0, grafiqué una línea verde en el límite superior de la amplitud y dibujé una línea de color rojo en el límite inferior y la gráfica está hecha entre 0 y 2pi y todo lo demás son puros modificadores que sirven para que salga esta A, para que no salgan los ejes y salga un recuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son puras cosas de configuración para que la gráfica se vea bonita. Entonces, pues aquí pueden ver la gráfica, ¿no? Si yo graficara más lejos, por ejemplo, hasta 2, pues entonces lo que verían es esto, ¿verdad? Verían la gráfica más larga y entonces aquí tienen marcados los puntos en pi entre 2 omega, pi entre omega, 3pi sobre 2 omega y 2pi sobre omega. Y aquí tenemos la amplitud, ¿no? También. Bueno, entonces, pues no estaría de más que hiciéramos una captura de pantalla de esto para que lo tengan también en sus notas y lo puedan ver. Entonces, fíjense que la amplitud yo la había hecho igual a 5 aquí. Entonces, aquí pueden ver un 5, ¿no? Ahí hay un 5 y aquí hay un menos 5, de que llega desde menos 5 hasta 5, ¿no? Bueno, y luego otra cosa que pueden hacer es jugar modificando los parámetros. Entonces aquí me creo una función que depende del tiempo, de omega, de la fase y de la amplitud, que son estas 4 cosas, y defino esa función de esta manera, ¿no? Entonces A por el coseno omega t más phi. Y lo siguiente es que varío vamos a modificar esos parámetros aquí arriba para que vean lo que hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy cambiando la frecuencia, lo que va pasando es que van apareciendo las diferentes oscilaciones, ¿no? Y si la frecuencia la hago muy grande, pues entonces tiene muchas oscilaciones y el periodo se hace más corto, ¿no? Fíjense, este numerito que ven aquí arriba, el 2.62895, es el periodo porque es el tiempo que es el tiempo que me toma llegar hasta este extremo, ¿no? Entonces, por eso este es el periodo. Entonces, fíjense cómo a medida que hago la omega más grande, el periodo se hace más pequeño. Y cuanto más pequeña hago la omega, pues más pequeño se hace el periodo, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno, ahora, fíjense qué pasa si cambio la amplitud. La amplitud, aquí la estoy disminuyendo. Entonces, si disminuyo la amplitud, lo que pasa es que el oscilador armónico pues llega menos lejos, ¿no? Ahí pueden ver cómo cambia la amplitud. Bueno, y si cambio la fase, lo que ocurre es que el oscilador, la posición de las oscilaciones cambia de lugar, ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo cada una de esas variables controla una cosa diferente del oscilador, ¿ok? Bueno, una cosa que no se me ocurrió preparar, pero que podría haber preparado. Bueno, entonces, a ver, otra cosa que sería buena sería tener una captura de pantalla de esto para que lo tengan también en las notas y lo recuerden. Pero lo ideal sería que ustedes mismos probaran de utilizar este programita de matemática para que pues para que jugaran con él y se sensibilizaran sobre cómo varían, o sea, qué es lo que hace cada uno de esos parámetros del oscilador armónico, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo para la velocidad. Entonces, recuerden que la velocidad es casi lo mismo que esto, pero con el seno
y aquí tengo una omega, ¿no? Ahí tengo una omega y aquí tengo un menos. Y entonces eso es la velocidad. Y ahora vamos a graficar la velocidad aquí. Nada más que, entonces tengo que tener cuidado de que ahí estén. Fíjense que la velocidad entre qué y qué valores va a estar. O sea, ¿cuál va a ser su máximo y su mínimo valor? De hecho, ahí les van varias preguntas. A ver, ¿por qué el máximo valor de la posición fue justamente la amplitud? ¿Y cuál sería el máximo valor de la velocidad y el mínimo valor de la velocidad? De la amplitud es porque es lo máximo que se puede estirar el resorte. No es porque el resorte ya no sea más largo, ¿no? ¿Por qué nada más llega hasta ese punto? A ver, quiero el motivo matemático y el motivo físico. A ver, ¿a alguien se le ocurre alguna respuesta para eso? De hecho, está relacionado con la energía, ¿no? A ver. Bueno, porque acuérdense que el resorte, o sea, si el sistema tiene una cierta cantidad de energía mecánica, esa energía mecánica pues se va a convertir en parte en energía cinética y en parte en energía potencial. Entonces, cuando el oscilador llega hasta el extremo, eso quiere decir que toda su energía cinética se convirtió en energía potencial. O sea que toda su energía es un medio de K por X al cuadrado. Y la X vale A. Entonces, por eso su energía era un medio de K por A al cuadrado. Es lo máximo que puede valer la energía. Entonces, por eso el oscilador se va hasta el extremo. Bueno, pero ahora piensen en la forma en la que tiene la ecuación para el oscilador armónico, que es esta de aquí. Es esta de aquí. Es A por el coseno omega t más phi. La función coseno, ¿qué valores puede tomar? De -1 a 1. De -1 a 1, exactamente. Y si la multiplicas por A, ¿qué valores puede tomar? Los de la amplitud de -a a. Desde menos A a A. Entonces, por eso, el oscilador no se puede salir de esos límites. Ahora, a ver, quiero que apliquen el mismo razonamiento a la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Desde dónde hasta dónde va a llegar? A ver. A ver, Jaciel, tú aprovechando que traes el micrófono abierto, ¿desde dónde hasta dónde va a llegar la velocidad? Ahí ya apagó el micrófono. Qué lástima. Bueno, a ver, fíjense, esto que tienen aquí es la velocidad, ¿no? Todo esto que tienen aquí es la velocidad. Ajá. Sería dependiendo la cantidad, bueno, la frecuencia que tenga, la frecuencia angular, va a ir de la mano con eso. Exactamente. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser el máximo valor de la velocidad y cuál va a ser el mínimo? Pues el mínimo sería 0, ¿no? No, a ver. Sí Sería va a la haber un velocidad 0, pero angular no es. A ver, negativa, Daniel, ¿perdón? La mínima sería la velocidad angular Ajá. negativa, ¿no? ¿Y no te falta algo? A ver, La fíjate. amplitud, ¿no? Y la amplitud, o sea, sería Multiplicada por la menos A amplitud. por omega, ¿verdad? Y el máximo es Ajá. que A por omega. A por omega, exactamente, porque el seno también está entre -1 y 1. Sí. Entonces, cuando seno valga -1, eso va a valer A por omega. Y cuando seno valga 1, eso va a valer menos A por omega. Entonces, la más pequeña de las velocidades va a ser menos A por omega y la más grande va a ser A por omega. Y lo que dice Leonardo también es cierto. Va a haber un momento en donde la velocidad sea 0, ¿no? Que va a ser Está en el justo medio. en medio de eso. Que va a ser justo en medio de eso, Justo la exactamente. mitad, ¿no? Es cuando, bueno, como lo vemos en el eje, es donde Sí, parte el eje X, ¿no? exactamente. De hecho, la velocidad la graficamos aquí. Entonces, fíjense, vamos a hacer 0 la fase para que lo vean bien. Y como pueden ver, aquí la velocidad va a ser 0. Pero aquí, en este punto, la velocidad mínima es 3 por 5, 15, que es este de aquí. Y la velocidad máxima es 3 por 5, 15.
¿no? Que ahí es lo de menos A por la frecuencia angular del Exactamente. seno de phi. Bueno, lo que pasa es que hay que tener cuidado aquí porque cuando le pongas la fase, el máximo y el mínimo no cambian de valor. Lo Solo es único, negativo y positivo, ¿no? cambian de lugar nada más. O sea, si se fijan, solamente se recorren hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, a ver, vamos a tratar, a ver si me sale, porque la configuración de esta cosa es una pesadilla. Entonces, a ver, déjeme ver si lo logro hacer. Y nada más que voy a necesitar un chorro de estas. Creo que con esto la voy a armar bastante bien. Entonces aquí le tengo que poner un menos A por omega. Y aquí le tengo que poner un menos A por omega. Y aquí también. No se me ocurrió prepararlo así para la clase, pero pues ahorita me estoy dando cuenta que sí se podría y me quedan 4 minutos, entonces pienso sacarles todo el jugo. Entonces, aquí también tengo que modificar esto. Aquí también. Y aquí no se me tiene que olvidar esto. Y aquí no se me tiene que olvidar. Y aquí sería y aquí sería y alguno de estos dos es el negativo. Yo creo que el negativo es este de aquí. Entonces vamos a ponerlo así, a ver qué tal nos sale. Entonces, esto que ven aquí es la velocidad. Vamos a hacer un poquito más. Fíjense que lo que pasa es que los límites que estoy usando de la amplitud no son los mejores. Llegaba hasta 3 y 5, era 15, pero a ver por qué. A ver, permítame tantito, ahorita lo logramos. Bueno, claro. Miren, entonces, fíjense que cuando varía la omega en este caso, la amplitud de la velocidad también cambia, ¿no? Porque A y omega dependen una de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pusiéramos aquí a omega 3 y a la A le ponemos, ¿cuánto valía la A? Valía 5, ¿no? 5. Entonces vamos a ponerle 5. Entonces, pues ya no alcanza el rango de graficación que tiene esta cosa, pero se lo vamos a arreglar ahorita. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Está por aquí. Vamos a ponerle menos 16 hasta 16 para que. Bueno, entonces, otra vez lo ponemos en 5, ¿no? Y 5 positivo. Y vamos a ponerlo en 3. En 3. Y bueno, de hecho, vamos a variarlo. 3, vamos a ponerle allí para empezar. Y entonces esto es lo que me queda, ¿no? Entonces, fíjense que si varío la omega, también disminuye la amplitud, porque las amplitudes de la velocidad también dependen de omega, ¿no? Entonces estoy entre menos omega A y omega A. Entonces, a ver, vamos a ponerle un valor a la omega, por ejemplo, vamos a ponerle 2. Entonces, ¿cuánto tendría que ser la amplitud de la velocidad? 10, ¿no? 10, que es justamente lo que salió aquí, ¿no? 10 y 10. Y si cambio la frecuencia, ¿no? Si, por ejemplo, la hago cada vez más grande, pues entonces, obviamente, la amplitud aumenta enormemente, ¿verdad? Hasta que se deja de ver. Bueno, y aquí pueden ver justamente cómo varía la velocidad. Bueno, y nuevamente, vamos a poner un caso un poquito menos complicado. Si cambio la fase, ¿no? Entonces lo que ocurre es que estos puntos de aquí se mueven, ¿no? O sea, si la fase cambia entre 0 y 2pi, entonces esos puntos se mueven, ¿no? Ahí pueden ver cómo se mueve
la fase. Ok. Bueno, entonces, pues ahí lo vamos a dejar. Y les voy a dejar vamos a dejar la fase en 0 y les voy a poner una captura de pantalla de esto para que tengan en sus notas. Ahorita se lo agrego a sus notas y así, si de plano no quieren usar matemática, pues de todos modos lo tienen en sus notas, ¿no? Ok, entonces, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Profesor, Sí.